¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios, hermano? Levánteme su mano. Pido a Dios que Dios pueda bendecir su vida. Esta mañana yo quisiera hablar de un tema que a lo mejor no todos estamos familiarizados. Algunos se van a preguntar, ¿verdad? Quizás de qué se trata. Pero el tema para algo otro puede ser que sea muy sencillo porque ya lo saben. Pero la pregunta que vamos a tratar de responder esta mañana es, ¿por qué somos pentecostales? Ese es el tema. ¿Por qué somos pentecostales? Usted ha escuchado, hermano, de que hay diferentes denominaciones, ¿verdad? Hay denominaciones nacionales como la iglesia anglicana, que fue la iglesia adoptada por la reina, por Inglaterra, ¿verdad? Por los reyes de Inglaterra. Así que la iglesia anglicana es la iglesia nacional en Inglaterra y las colonias que ellos tienen, ¿verdad? Está la iglesias metodistas, iglesias calvinistas, en Suiza, por ejemplo, países que abrazaron el cristianismo evangélico. Aquí en América, pues los bautistas del sur, ¿verdad? Crecieron tanto. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros no somos ni metodistas, ni calvinistas, ni presbiterianos, ni menonitas? ¿Por qué somos pentecostales? Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver esta mañana. Para eso, hermano, yo tendría que remontarme, y oiga bien, quizás voy aquí a adelantarme de una sola vez en el concepto, pero es que el día de Pentecostés fue un acontecimiento que ocurrió durante una fiesta llamada Pentecostés. ¿Estamos aquí? La fiesta de Pentecostés. Y quizás por el tiempo no voy a usar todas las citas bíblicas para no cansarlo, ¿verdad? Leyendo bastante. Pero solo quiere decirle, hermano, que la nación judía, después que salió de Israel, de Egipto, perdón, de la esclavitud de Egipto, la nación judía celebraba por lo menos 3 fiestas importantes. Durante el año ellos hacían 7 fiestas como nación, pero habían 3 que eran de las primordiales. La primera de ellas era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se originó a raíz de aquel cordero que comieron como familia antes de salir de Egipto, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo, ustedes se van a acordar que un día fueron esclavos en Egipto, así que cada 14 del mes de Aviv, del calendario judío, para ubicarlo a usted, el mes de Aviv empieza a mediados de marzo y termina a mediados de abril en el calendario judío. Entonces les dijo, cada mes, cada 14 del mes de Aviv, van ustedes a recordar la fiesta de la Pascua, que era comer el cordero, y eso lo iban a hacer a perpetuidad por el resto de sus vidas. Y normalmente era un día antes del día de reposo. Normalmente la Pascua se comía un día viernes, pero el sábado era día de reposo. Y aquí es donde viene un punto muy importante. El siguiente día, después del día de reposo, que era sábado, había otra festividad que le llamaban la fiesta de las gavillas. En la fiesta de las gavillas, que ya era el día domingo, por decir algo, el primer día de la semana, lo que Dios les dijo es, como ya empieza la cosecha, vayan y corten una espiga de cebada y tráiganla al templo para que el sacerdote la mesa en el fuego iba a ser como la primicia, es la fiesta de la primicia. O sea, el día domingo, después del día de reposo, después del día de la Pascua, iban a ustedes a presentar la fiesta de las gavillas para que ese día sea como lo primero que ustedes le ofrezcan al Señor. Y Dios les dice, no coman nada del cultivo, de sus cultivos, antes de presentar esa primicia delante de Dios. Y aquí viene el punto para que usted entienda, hermano, ponga atención a esto. Y les dijo Dios, después que ofrezcan la gavilla, después que ustedes hayan ofrecido la espiga,
la fiesta de la primicia, cuenten 50 días. ¿Estamos aquí? Y este es el punto, porque en griego es penta, ¿verdad? Penta, 5 penta, cuenten 50 días. Y de ahí viene la palabra penta, Pentecostés, de penta. ¿Estamos aquí? Entonces él dijo, cuenten 50 días después de la primera espiga, y a esos 50 días van a hacer otra fiesta que se le llama la fiesta de las cosechas o la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la primicia iban a celebrar la fiesta donde ya iban a recoger todos los frutos. Esa fiesta de Pentecostés tenían que celebrarla cortando ramas de árboles con frutos frondosos, trayéndolos al templo, y ellos iban a estar 7 días durmiendo en tiendas afuera de sus casas para recordar que un día fueron esclavos en Egipto, pero que ahora Dios ya les había dado una cosecha. ¿Estamos aquí, hermanos? Este es bien fundamental para que usted entienda por qué se le llama Pentecostés. Porque esto se cumplió en la vida, estas 3 fiestas se cumplieron en la vida de Cristo. Y vamos a ir, por eso nos hemos ahorrado un buen tiempo, vamos a ir directamente al cumplimiento de estas 3 fiestas en la vida de Cristo. Primero, hermanos, no es coincidencia que Cristo fue crucificado un día viernes, justo el día que estaban celebrando la Pascua judía. ¿Estamos aquí? El día que ellos estaban recordando esa fiesta nacional de la Pascua, de comer el cordero sacrificado en señal de libertad, justo ese día Cristo fue crucificado. No es coincidencia, sino que Cristo estaba cumpliendo las fiestas de los judíos. Ahora sí vamos a ir a San Juan capítulo 19, versículo 14 al 16. San Juan 19, 14 al 16 dice, era la preparación de ¿qué dice, hermanos? De la Pascua. Y como ya era la hora sexta, otra vez voy a pensar que algunos no saben qué quiere decir eso. Cuando usted lee en la Biblia, las horas las empezaban a contar de las 6 de la mañana. O sea que si ahorita son las 7, ahorita es la hora 1 en el horario judío. De manera que la tercera hora eran las 9 de la mañana. Y la hora sexta, ¿qué horas serán? Las 12. Entonces dice aquí la Biblia, cuando eran las 12 del mediodía, entonces dijo a los judíos, está hablando de Pilato, le dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Y los judíos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, dijeron ellos mismos los judíos. O sea, su rey era el César de Roma. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Qué fiesta estaban celebrando, hermanos? La Pascua. ¿Estamos aquí? Un acontecimiento durante una fiesta judía. Ahora, aquí viene el otro punto. Después de la Pascua venía el día de reposo. Por eso que a Jesús lo descolgaron rápido en la noche del viernes para que no quedara su cuerpo colgado para el siguiente día. Aquí se cumple otra práctica de que el cordero había que comerlo en la noche y que no quedara nada para el siguiente día, para que la carne no empezara a recibir corrupción o pudrición. Entonces viene Jesús y es sepultado. Y entonces al tercer día, ¿qué pasó al tercer día de que Jesús fue sepultado? Resucitó. ¿Se acuerda que le hablé de la fiesta de la espiga? De la primicia. ¿Sabe quién fue el primero que resucitó de entre los muertos? Cristo Jesús. ¿Quién fue nuestra primicia? Cristo Jesús. De manera que Cristo estaba cumpliendo la fiesta de las primicias. O sea, el primer fruto de la bondad, de la misericordia de Dios fue haber resucitado a Jesucristo de entre los muertos.
Mire lo que dice Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, Mateo 28, 1 al 6, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué dijeron los ángeles? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí llevamos ya el cumplimiento de dos fiestas: la fiesta de la Pascua y la fiesta de las gavillas o de los primeros frutos. Pero ¿cuántos días había que contar después de la fiesta de las gavillas? 50. 7 semanas dice contarás 7 semanas y después celebraréis la fiesta de las cosechas. En eso estaban, hermanos. Acuérdense que Jesús resucitó y anduvo 40 días aquí caminando más en la tierra, pero a los 40 días Jesús ascendió al cielo y le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, esperen lo que dijo Joel: en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces Jesús a los 40 días va al cielo, pero le dice a sus discípulos: quédense en Jerusalén. Y la Biblia dice que después que Jesús se fue al cielo, 40 días, pasaron 10 días más. Y justo el día que iban a celebrar la fiesta de las cosechas, ¿qué pasó ese día que iban a celebrar la fiesta de las cosechas? Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Qué dice Hechos 1, 1 al 5? El doctor Lucas escribe este libro de los Hechos, y él era muy detallista. Entonces él pone, como él había escrito antes el Evangelio de Lucas, por eso pone en el primer tratado, o Teófilo. Teófilo quiere decir amante de Dios. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, ¿cómo dice allí, hermanos? Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran allí en Jerusalén esperando la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué dice, hermanos? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, hermanos, ahí viene, a los 10 días de estar ellos reunidos allí, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hechos 2:1. Cuando llegó la fiesta de las cosechas, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué pasó ese día de la fiesta de Pentecostés? Versículo 2, ¿qué dice, hermano? De repente se oyó en el cielo, vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, por eso, hermanos, de ahí viene la palabra pentecostal, porque ese día que estaban celebrando el Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre aquellas personas. Ahora, acuérdense, a los 50 días de que Jesucristo había resucitado, vino el Espíritu Santo. Fue un acontecimiento, hermanos, visible, impetuoso, rompió la quietud, rompió el silencio y la solemnidad de aquella reunión. Lo que relata Lucas, es que se les aparecieron lenguas, dice versículo 3, Hechos 2:3. ¿Qué dice, hermanos?
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esta es una experiencia inicial, hermanos, que se dio cuando se derramó el Espíritu Santo en aquella reunión en un aposento alto, dicen algunos, ¿verdad? 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo? Dice Hechos 2:4, ¿qué dice, hermanos? Leámoslo todos juntos, ¿qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que, hermano, se derrama la presencia del Señor, se derrama el Espíritu Santo. Y fíjese bien, como era una fiesta nacional, habían venido judíos de todas partes de Europa, de África, de Medio Oriente, cada uno hablando en la lengua del país de donde ellos vivían. Y cuando empiezan a escuchar a los que estaban hablando en lenguas, se sorprenden y dicen: ¿cómo es que estos saben los idiomas de nosotros? Porque ese día, miren lo que dice el versículo 5, Hechos 2:5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, confusos, atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí empieza a mencionar las naciones: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. 14 naciones mencionadas ahí, tanto judíos como prosélitos, cretenses de Grecia, ¿verdad? De Creta, y árabes. Les oímos hablar. ¿Qué decían, hermanos? En nuestras lenguas. ¿Y de qué hablaban ellos? De las maravillas de Dios. De manera, hermano, que se derrama el Espíritu Santo. La gente empieza a hablar en lenguas diferentes, pero hablaban de las maravillas del Señor. Por eso dice Pablo que cuando uno habla en lenguas, edifica su espíritu, porque usted empieza a hablar de las maravillas del Señor. Ahora bien, hermanos, obviamente, no sé si aquí voy a decir algo que es un poco quizás difícil de entender. A veces, hermanos, preferimos una iglesia más tranquila, una religión más quieta, más ordenada, más, qué sé yo, solemne. Pero de repente el Espíritu Santo hace cosas que no nos hacen ver muy glamorosos. Porque dice ahí en Hechos 2, 12 y 13, mire lo que dice Hechos 2, 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían. ¿Qué decían otros, hermanos? Están borrachos. El mosto es ¿cómo le dijera? Es el vino, ¿verdad? Es el vino fermentado. Dice: estos están borrachos. Y entonces, hermanos, aquí viene ya para ir aterrizando. Antes del bautismo en el Espíritu Santo, Pedro era, lo voy a decir de esta manera por enfatizar la vida anterior de Pedro, antes del bautismo en el Espíritu Santo, Pedro había negado 3 veces a Jesús. Pedro era cobarde. Le decían: tú andabas con Jesús, y él decía: no, yo no he andado con Jesús. No, pero yo te he visto ahí. No, te has equivocado, yo no soy. Entonces, hermano, mire, antes de ser lleno del Espíritu Santo, nuestra vida es una vida débil, frágil. ¿Qué más? Cobarde. ¿Estamos aquí? Sin el Espíritu Santo, nosotros no tenemos valor de testificar de Cristo, tenemos vergüenza de ser cristianos. Sin el bautismo en el Espíritu Santo,
nosotros todavía somos un poco tímidos, temerosos de meternos de lleno en las cosas del Señor. Pero de repente, hermanos, ahora que el Espíritu Santo ha descendido y la gente se estaba burlando y decía, estos están borrachos, ¿quién es el primero que saca el pecho, se levanta la cabeza y habla directamente? Mire lo que dice Hechos 2, 14 y 15. ¿Qué dice Hechos 2, 14 y 15? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues apenas son, dice, las 9 de la mañana. Los que se emborrachan de noche se emborrachan. Quizás, hermanos, dos cosas quisiera decir en este punto. Primero, el bautismo en el Espíritu Santo nos hace tener más denuedo por hacer la obra del Señor. La Biblia dice que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces hay personas, hermanos, de que dicen, bueno, yo tengo llamado del Señor. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo esta mañana. El que tiene llamado no puede quedarse quieto. El que tiene llamado, hermanos, él se desespera tanto por hacer la obra del Señor, porque es el Espíritu Santo el que se lo está poniendo. Al que tiene llamado del Señor, hermano, no hay que andarlo empujando para que haga las cosas. El que tiene llamado del Señor, él se dispone y dice, yo quiero hacerlo, pastor, yo quiero estar allí, porque tiene llamado del Señor. Porque yo me acuerdo que yo ni siquiera sabía que iba a ser pastor, pero yo me desesperaba por predicar, por evangelizar. Yo dirigía a los jóvenes de mi iglesia desde los 14 años y yo salí a evangelizar a las calles, predicábamos en los campos blancos, caminábamos hasta 4 horas para llegar a un campo blanco. ¿Y cómo es que uno puede hacer eso, hermano? Por puro voluntariado. Sin que nadie le diga te voy a pagar, sin que nadie le diga te voy a ofrecer esto. ¿Cómo puede hacer eso uno? Y entonces dijo alguien, no, es que él tiene llamado del Señor. Y es bien obvio, hermanos, cuando el Espíritu Santo está trabajando en la vida de la persona, la obra de Dios, hermanos, se estanca por la falta. El Espíritu Santo es como ese aire que llena nuestros pulmones, que nos da más energía, más fuerzas para seguir. Fíjese, hermano, que cuando uno no tiene aire en los pulmones, uno se cansa rápido. Pero cuando uno está lleno de aire en los pulmones, uno corre y no se cansa. La iglesia está cansada, hermanos, por falta del Espíritu Santo. La iglesia no tiene aire en sus pulmones, no tiene fuerzas para más, no quiere dar más, no quiere seguir adelante por la falta de ese aire en los pulmones espirituales. Estamos cansados, estamos acomodados y es triste, hermanos, saber de que, por ejemplo, ¿cuántos saben, hermanos, que hacer ejercicios la primera vez cuesta? Yo no sé cuántos de ustedes estarán la otra semana voy al gimnasio, la otra semana hago ejercicio, pero ¿sabe por qué no nos dan ganas? Porque nos falta aire en los pulmones. Pero media vez uno empieza, hermano, uno empieza. Cuando viene a sentir, uno ha desarrollado una capacidad. Y entre más ejercicios hace, yo, hermano, no voy al gimnasio, obviamente. Un par de veces he ido, que a la par de mi casa hay uno, ¿verdad? Un par de veces. Pero me acuerdo que una vez llegué todo desanimado. Pero ya cuando me subí a la caminadora y empecé a ver de que sí podía, dije yo voy a hacer otra media hora más. Y cuando vine, voy a correr otros 3 kilómetros más, porque así uno se va llenando de aire los pulmones. Entonces el punto es, hermano, de que Dios, a través de su Santo Espíritu, hace una mejor versión de quienes somos nosotros. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no nos van a dar ganas de servirle al Señor. Sin el Espíritu Santo nunca nos vamos a motivar a levantarnos a hacer la obra del Señor. Sin el Espíritu Santo nunca nos vamos a motivar a evangelizar a otras personas, a ser testigos de Cristo, mucho menos a dejar la comodidad de nuestra casa
para ir a hacer misiones o para ir a servirle al Señor o dedicarnos a tiempo completo. Pero cuando el Espíritu Santo está, Jeremías decía, el profeta Jeremías decía, y muchas veces traté de soportarlo. Y yo dije, dice Jeremías, yo dije, no voy a predicar más en su nombre. Y traté de soportarlo, dice Jeremías, pero no pude, porque había en mi interior un fuego que no me dejaba tranquilo. Uno, hermano, cuando está lleno del Espíritu Santo, uno no puede dejar de hacer la obra del Señor. Uno se desespera por hacer la obra de Dios. Por eso, hermanos amados, el resultado del bautismo en el Espíritu Santo son las conversiones de los incrédulos y de los duros de corazón. Y aquí yo estoy terminando, hermano, pero ¿cómo ver si un avivamiento es del Señor? ¿Cuáles son los resultados de un verdadero avivamiento? Porque hemos confundido, hermanos, pentecostalismo con neopentecostalismo. A veces es más, quisiera usar palabras más técnicas, pero a veces en las iglesias hacemos más zafarranchos que avivamientos. A veces son más, ¿qué palabra uso? Pues solo el hebreo antiguo se me viene. Más gelengue, ¿verdad? Más de gritar, más de saltar, más de correr, más de bulla. Pero eso no es el avivamiento. ¿Sabe cuál es el verdadero resultado de un avivamiento? Está allí en Hechos 2, 37 al 41. ¿Qué dice, hermano? Ese es el verdadero resultado de un verdadero avivamiento. Al oír esto, ¿qué hicieron las personas? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esto es terrible lo que viene, dijeron ellos. Así como nos has predicado, estamos sintiendo un pánico de Dios. Estamos sintiendo un temor de Dios. Hoy día, hermanos, la gente está tan dura de corazón. Hay tanta dureza de corazón. Pero solo el poder del Espíritu Santo puede compungir. La palabra compungir es como meter una aguja en el corazón. Es como punzar el corazón. ¿Qué es lo único que puede hacer quebrantar a la persona en su dureza hoy día, hermano amado? El poder del Espíritu Santo. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Yo puedo predicar, hermanos, 3,000 sermones y no tener ni un convertido. Pero Pedro predicó un sermón y tuvo 3,000 convertidos en un solo mensaje. ¿Están aquí, hermanos? ¿Se da cuenta la diferencia cuando el Espíritu Santo está? Mire lo que dice, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice, hermanos? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál es la forma más rápida de que crezca la obra del Señor? A través del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, ¿se acuerda, hermanos, de que Jesucristo fue la primicia? 50 días después venía el día de la cosecha. Pues esta era la cosecha espiritual de la que estaba hablando el Señor. Cosechar almas es la cosecha más grande que puede haber. Ustedes saben de que yo soy profesional de agricultura, ¿verdad? Ingeniero agrónomo de profesión. Pero Dios me puso a cosechar otras cosas. Ya no frutas, ya no cultivos, sino a cosechar almas para el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos. El día de la cosecha tiene que venir. Estamos viviendo una generación perversa, maligna. Yo leí ayer, hermanos, una noticia que al Ministerio de Salud de España le han puesto una demanda porque en España sus hijos, hermanos padres, si sus hijos tienen 12 años,
ellos pueden hacerse cambio de sexo, trasplante de sexo, sin necesidad de pedirle permiso a usted. La ley acuerpa a los hijos para que ellos se hagan trasplante de órganos de sexo sin permiso de los padres. Y mire qué estupidez, y perdón, esas naciones se creen inteligentes. ¿Para qué ir a estudiar a una universidad de Estados Unidos para que me entorpezcan más? O a una universidad de España para que me hagan más bruto. Viene una chica, una niña de 15 años con síndrome, con algunos síntomas de autismo, de depresión, y le dice: mamá, yo me siento que estoy en el cuerpo equivocado. Lo típico, la mentira del diablo: siento que nací en el cuerpo equivocado. O sea, yo siento que no soy niña, soy niño. La mamá la manda donde el psicólogo, y el psicólogo de primas a primeras lo que le diagnostica es niña trans. Te recomiendo hormonarte, y le empieza a medicar hormonas masculinas durante 5 años para transformarlo en varón. Y después la manda al quirófano a que le extirpen los pechos y los genitales. Ahora la chica tiene 21 o 23 años por ahí, y ahora ella está totalmente arrepentida. Ahora ella reconoce que no es niño, que es niña, que no es varón, que es mujer. Pero la locura ya es irreversible. Y ese solo es un caso de todo lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Esta es una generación perversa, perversa. Por eso necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Porque solo es el bautismo en el Espíritu Santo el que puede hacer que la gente vuelva su mirada a las cosas de Dios. La gente dice: la iglesia, qué aburrido, una religión más, el pastor una predicación más, los evangélicos. Para la gente es aburrido, pero cuando el Espíritu Santo los toca, no hay necesidad de irlos a traer, ellos vienen solos a la casa del Señor. El Espíritu Santo los motiva, denle gloria al Señor, Él los trae. Yo recuerdo que estaba en Huayú, hermanos, en una ocasión, y yo estaba pasando una crisis espiritual y emocional. Y yo le había dicho a la iglesia: hermanos, yo esta semana es última semana. No a la iglesia, no se lo dije a la iglesia, solo a los diáconos. Hermanos, esta semana me voy de la iglesia, no sé para dónde, pero no puedo más, tengo que retirarme de la iglesia. Estaba teniendo unas luchas espirituales terribles. Pero durante esa semana que yo había decidido irme de la iglesia, yo les dije: hermanos, vamos a orar de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Yo voy a estar aquí para los que quieran venir. Y en la noche vamos a orar de 9 a 11 para los que quieran venir. Así que los que van a trabajar pueden venir temprano, ir a trabajar después. Y los que quieran después del trabajo pueden venir en la noche de 9 a 11. Oramos toda la semana. El domingo hice la Santa Cena en la tarde, noche. Y ministrando la Santa Cena estaba cuando les iba a decir a los hermanos: hermanos, hoy este día es el último día que estoy con usted. Pero de repente el Espíritu Santo no me dejó hablar y cayó una presencia del Señor tan fuerte, hermano, y la gente empezó a orar de una manera fluida. Es que cuando cae el Espíritu Santo no hay que andar empujando a la gente: ore, 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 grite, hable, 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 hable. No, el Espíritu Santo fluye solo, no hay, cae un espíritu de oración que no necesitan estar empujando ni regañando a nadie. Pero lo que le quiero decir, hermano, que cuando estaba esa presencia del Señor, de repente abro mis ojos y un montón de gente que iban pasando por la calle, que yo conocía, que no querían nada con Dios, gente católica, gente mala, agarradas del portón de la iglesia, todos. Era un buen puño de gente agarrados del portón de la iglesia. Y yo decía: ¿y a estos quién los trajo? ¿Quién los trajo? El poder del Espíritu Santo. Él trae a la gente sola. No hay necesidad de estarla motivando. El Espíritu Santo las ablanda, las toca. Tenemos una filial, hermanos, aquí en un lugar que se llama, por el kilo 5, se llama El Coyol, ese lugar. La hermana cuenta su testimonio de que ella iba pasando en un urbano allí, no sé para dónde iba pasando en un urbano. Y cuando vio la iglesia, ella sintió algo especial.
y dijo: algún día yo voy a venir a esa iglesia. Hermano, hay gente que pasando allá afuera siente la presencia del Señor. Por eso, hermano, yo solo quiero terminar diciéndole que como Josué somos parte de las asambleas de Dios, y las asambleas de Dios nació como organización durante un avivamiento en la calle Azusa en Los Ángeles en el año 1906. Allá en Los Ángeles, California, había un hermano llamado William Seymour. Era un negrito, así le decimos, ¿verdad? Sin quererle faltar el respeto, de raza negra, un pastor que empezó a predicar aún en medio de un mundo que era bastante racista, pero él empezó a predicar la palabra y el Espíritu Santo empezó a derramarse, los enfermos se sanaban, de tal manera que un periodista dice que las paredes quedaron repletas, forradas de muletas y de bastones de la gente que recibía sanidad. Y allí por varios años, hermano, aquel mover del Señor. Algunas anécdotas dicen que se veía que aquella iglesita ardía en llamas, y a veces llegaban los bomberos y no eran llamas normales, eran llamas sobrenaturales del Espíritu Santo. Otros, los vecinos dicen que se oían algunos gritos como la sala de parto de un hospital, unos gritos alaridos prácticamente, ¿verdad? Yo no sé todo lo que pasaba allí, pero quiero decirle, hermano, que ese avivamiento fue tan grande que de ahí salió la organización de Asambleas de Dios. Y por eso es que nosotros somos pentecostales. ¿Estamos aquí ahora? ¿Se da cuenta, hermano? Cuando usted le digan: y usted es pentecostal, le están diciendo: ¿usted cree en el bautismo en el Espíritu Santo? Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Esa es nuestra característica. Póngase de pie esta mañana, hermano. Póngase de pie y comience a orar ahí donde usted está. Hágale una oración al Señor y dígale: Señor, lléname de ti. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu presencia. Lléname de tu gracia. Lléname más de tu amor, Señor. Si queremos más de Dios, Dios nos va a decir: yo también quiero más de ti. Y a veces, hermanos, nosotros como que ya tenemos una cuota establecida para Dios. Ya te di este tiempo, ya te di esta mañana, ya te di este culto. Pero Dios dice: no puedes darme más. No puedes darme un poquito más. No puedes extenderte un poco más para darme más de ti. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.